este es el segundo video del día de hoy, día 30 de julio 2013. Estamos happy, bailando happy ya. ¿Quieres unirte a mí en este programa de los miércoles, los viernes y los domingos a las 4 de la tarde, hora central de Estados Unidos? Es un honor para mí estar con ustedes. Mi nombre es Fran Montañez, yo soy espiritista por convicción. Estamos en el segundo video en este momento. Vamos a entrar en materia de la información que queremos el día de hoy ir trabajando y de las actividades de magnetizar el agua. Así que las personas que ya están, que tienen sus aguas allá en sus casas, cosas, tengan preparados para hacer esa actividad del agua. Vamos a dedicarle una introducción unos minutos. Mientras tanto, quiero presentar lo de la obsesión. Ustedes entraron hoy al blog, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Se encontraron con una pregunta y esa pregunta le está diciendo a ustedes: ¿puede un hombre obsesionar a un espíritu desencarnado o ya fallecido? Y he tenido las siguientes contestaciones. Sí, dijeron sí, que era posible que una persona en vida con un cuerpo que tenga un espíritu encarnado pueda obsesar a un espíritu ya fallecido o desencarnado. Eso, la contestación es correcta. Vamos a enfatizar sobre eso, cómo eso es posible. Estoy seteando aquí la canción de Omar, pero la voy a poner más adelante porque no quiero que se me confundan con el mensaje. Entonces vamos a salir de allá del monitor porque la gente se molesta con los mensajes que tenemos. Vamos a hablar en este momento de obsesión, tipos de obsesión. Hemos hablado exhaustivamente en los últimos años con qué es lo que ocasiona la obsesión. La obsesión es como consecuencia de lo que la descripción está en el libro de los mediums, escrito por Allan Kardec, que está aquí, y habla claramente de lo que es una obsesión en el ítem número 237. Voy a ponerlo aquí para que lo voy a poner, si es posible, en subtítulos y usted lo pueda leer. Una obsesión siempre lo va a ocasionar un espíritu inferior, impuro, no un espíritu bueno. Eso es bien importante, porque usted, cuando yo le esté hablando de estos términos, pues ven acá, espérate, pero yo soy espíritu bueno o un espíritu malo. Vamos a hablar sobre eso. Cuando un espíritu es inferior en términos de conocimiento espiritual, son aquellos que tienen preponderantemente actitudes de egoísmo, orgullo, materialismo, codicia, malos deseos, venganzas. Todo ese tipo de cosas está relacionado. Cuando tú decides cambiar esos comportamientos a comportamientos mejores, comportamientos más sublimes, más nobles, en no desearle mal a nadie, en no trabajar solamente para ti, sino trabajar para los demás, que eso se llama bien común, en ese momento que tú empiezas a desplegar un comportamiento de bien común, que es el bien hacia tu semejante, lo que son los flagelos de orgullo y egoísmo, ya se están cancelando. Porque una persona orgullosa y egoísta no hace eso. Quiere decir que el comportamiento que vamos teniendo, en cierta manera o en todas las maneras posibles, hacen que tú te conviertas de un espíritu inferior e impuro a un espíritu conocedor, un espíritu bueno. ¿Okay? Y empiezas a trabajar por ahí, poquito a poco. Entonces tú puedes saber y puedes tener la convicción de que cuando tú vengas a reencarnar nuevamente en la próxima vida, tú vas a venir como un espíritu bueno, no como un espíritu malo. Hoy el espíritu malo porque está en el proceso, un espíritu inferior porque está en el proceso. Pero en el momento en que tú empiezas a cambiar ese tipo ese orden en tu vida, que tú seas mejor hoy de lo que fuiste ayer, que mañana va a ser mejor de lo que fuiste hoy, empiezas a atacar a esos flagelos y los vas dejando fuera. No quiere decir que se eliminan por completo inicialmente porque tú no eres perfecto. Siempre van a estar ahí latentes. Esos comportamientos de egoísmo, orgullo, materialismo, ese tipo de cosas. Pero ya estamos caminando, ¿eh? Pero en ese proceso que tú llegas al espiritismo, al conocimiento y este tipo de cosas, tú te encuentras que tú estás obsesionado de una manera u otra. Tienes un mal espíritu, de un espíritu desencarnado, que está haciendo inferencia en tu interior para lograr en ti unos cambios. Molestarte, la mayoría, todo, el sentido común, o sea, el común denominador de todo es
que quieren molestarte. ¿Por qué? Pueden ser espíritus obsesores que tú les hiciste un daño en esta vida y desencarnaron, y lo primero que hacen cuando llegan al mundo espiritual no miran para ningún lado, sino venir a desquitarse lo que no pudieron desquitarse, y empiezan a incidir dentro de ti, de tu mente, porque tienen el poder de hacerlo, siempre y cuando tú solo permitas. En el momento en que tú empiezas a aprender del espiritismo, lo primero que yo te digo es, ok, tú eres mejor hoy de lo que fuiste ayer, ya empiezas a tener la ascendencia moral. Inmediatamente que venga el pensamiento, lo rechazas, lo detienes, paras cualquier acción de ese espíritu. Y si ese espíritu está acabando de desencarnar y viene a hacerte eso, no va a tener muchos recursos para ir contra ti, porque ya tú vas a estar en un nivel más alto que él. ¿Entiendes? Entonces ahí empieza la compasión también, porque debes saber, bueno, si ese espíritu me quiere hacer tanto daño, yo no le quiero hacer daño a él. Entonces eso contrarresta inmediatamente la situación y neutralizas esa situación. Entonces ya tú puedes decir, yo puedo controlar mi obsesión. Puede ser una obsesión simple, que le hablamos estos días pasados, y establecimos claramente que la obsesión simple no es tan simple nada, es una realidad que tenemos que manejarla. Lo único que hace una diferencia entre obsesión simple, obsesión fascinante y obsesión subyugante, dentro de esas tres, es que la obsesión simple, tú sabes lo que tú tienes y sabes con quién tú estás manejando y te estás preparando para eso, y que ese espíritu que ocasiona esa obsesión, que es persistente, hay que vencerlo. Y el último video, que creo que lo publico hoy o mañana, te dice a ti cómo tú vencer ese espíritu, pero tú tienes conciencia de eso, y por eso se le llama simple. Ahora, cuando hay una fascinación, tú no te das cuenta. Cuando hay una subyugación, tú no te das cuenta, a menos que alguien te empiece a darte ayuda y tú empiezas a darte cuenta por los sufrimientos que tienes, y yo quiero salir de esto, y empieza entonces a establecerte a ti, a darte cuenta de que lo puedes bloquear, de que tú puedes quitarte eso de tu vida, porque esa obsesión no puede manejar tu vida en contra de tu voluntad. Pero si tú no has llegado al punto de que la voluntad es importante, pues seguirás siendo presa de esos malos espíritus. Bueno, pero entonces estamos hablando que esa es la manera que se maneja esto, pero todo es espiritual, todo es mental, todo es en base a las condiciones de esos espíritus que no cambiaron en nada cuando desencarnaron. El hecho de estar en el mundo espiritual, ahora van a estar ahí, como dice la iglesia, te llevan a la iglesia y dicen, ay, que esté sentado allí a la diestra del Padre. Una persona que fue mala, que tuvo todas las oportunidades de hacerle mal a la humanidad, y tú le vas allí por darle un consuelo a la familia, y que esté sentado a la diestra del Padre. Eso es ignorancia, no saber cómo maneja el mundo espiritual, porque el espíritu de esa persona va a ser igual de malo y agresivo y lo más perverso en el mundo espiritual, y se va a comportar de tal manera en el mundo espiritual como lo hacía cuando tenía cuerpo. Y si tiene las intenciones de venir a desquitarse de aquello que le hicieron mal, lo va a hacer. ¿Ustedes creen que Bin Laden, cuando lo cogió de Estados Unidos, que en cuestión de unas 16 horas, yo diría, desde que lo cogieron, lo apresaron y lo sepultaron en el mar, pudieron quitarse de encima ese espíritu? Ese espíritu está en todo su apogeo en el mundo espiritual, y de hecho eso sigue en todas las personas que son adeptos a Al-Qaeda ese, porque él incide en ellos para lograr los objetivos que él tenía en vida. Y como no le dieron la oportunidad de arrepentirse ni nada, ni de ir a un juicio, pero se creyeron que con desaparecerlo del mapa, pues ya se resolvió el problema de Bin Laden. No. Eso pasa con el mundo espiritual. Pero ¿qué se pudo haber hecho, Fran? Pues se pudo haber cogido, se pudo haber apresado en vida, como debe ser, en justicia, se hubiese llevado a juicio, y en un momento dado él podría haber cambiado su forma de pensar, y no iba a tener esos mejores resultados que ahora mismo como espíritu, incidiendo en la mente de todos esos que son fanáticos. Bueno, pero no vamos a hablar de eso, no vinimos a hablar sobre eso. Pero así funciona el mundo espiritual. Entonces vienen cuatro opciones que pueden ocasionar, yo diría seis, que pueden ocasionar que nosotros nos ponga a pensar, ok, está bien, tú dices que la obsesión viene como consecuencia de que un espíritu viene y por su influencia puede tratar de tomar control en mi vida y me obsesiona, me hace sentir mal, me hace llorar muchísimo, me hace una obsesión de diferentes categorías, o simple, fascinante, o subyugante. En eso hemos hablado, y yo he posteado y he puesto la forma en que eso se maneja. Pero también puede haber una obsesión que existe entre un espíritu desencarnado a encarnado, que es el que sabemos, ¿eh? Pero ahí puede ser el otro, que es del encarnado, que eres tú, con el desencarnado.
¿Y cómo puede surgir eso? Sencillo. Ahí tiene 934, 935 y 936 del libro de los espíritus te habla claramente de las aflicciones, ¿verdad? Eso aparece también en el libro del cielo y el infierno, perdón, el libro del Evangelio según el Espiritismo, cuando habla de lo que son las aflicciones, los mismos términos. Pero ¿qué te dice ahí? Que si tú tienes un comportamiento o tú tienes una tristeza tan y tan fuerte y no la puedes controlar, el espíritu de la persona al cual tú tienes ese pesar, en el mundo espiritual se afecta. Y tú, tal vez sin saberlo, con la tristeza que tú demuestras en esta vida, por la pérdida de ese hijo, esa hija, o ese esposo, o ese niño desaparecido, niña desaparecido, puedes lograr que obsesiones ese espíritu en el mundo espiritual. Y que ese espíritu en el mundo espiritual actúe obsesionado, influenciado por lo que tú le dices. Y dice claramente el ítem número 35 que tú tienes que entender que tus tristezas se convierten en las tristezas de ese espíritu que está desencarnado. Kardec tiene un ejemplo. Aunque esta situación obsesiva que estoy hablando de encarnado, desencarnado, no es muy común. Yo diría que no es tanto, no, eso no son las palabras, es muy común. Porque las personas que no conocen el espiritismo, que es el próximo tema que vamos a hablar, este es solamente el preámbulo, al no conocer el mundo espiritual ni cómo eso se maneja, esos comportamientos de tristeza se lo pasan al espíritu de su mamá o su hermano o lo que sea que está en el mundo espiritual. Y eso sí existen muchos y muchos. Y cuando la persona se da cuenta, no, espérate, que esto no es lo correcto, empieza a ayudar a ese espíritu y lo sana. Pero vamos, ella se observa en casos, esta situación se observa en casos en los cuales personas encarnadas pueden ejercer sobre espíritus desencarnados una influencia magnética muy grande. Tales sucesos pueden ocurrir en ocasiones en que a alguien pierde a un ser querido y alimenta hacia él un amor posesivo. El deseo de quien está del lado material en permanecer ligado a aquel que partió y el lamento desmedido pueden establecer lazos fluídicos bastante poderosos entre ambos. Casos entre padres e hijos, entre amantes, entre enemigos, situaciones que vuelven disputas por herencia, etcétera, ya fueron observados y clasificados como siendo entre encarnado y desencarnado. Quiere decir que si tú tienes esa situación con una persona que tú amaste, con un hermano que te robó la herencia, ese tipo de cosas, puede ser el dínamo, puede ser el motor que genere una obsesión en ese espíritu que está en el otro lado. Y no se le ayuda en nada. Porque cuando es una obsesión, estamos hablando de que es de espíritus malos, de comportamientos y pensamientos malos, ¿verdad? No estamos hablando de buenos espíritus y de buenos deseos. Entonces, pero ¿cómo es posible que entonces un amor posesivo puede hacerle daño al espíritu? Si yo lo que quiero es que esté conmigo, porque no te has dado cuenta que ya no va a estar contigo y que ese amor tan desmedido te está haciendo sufrir a ti y le está haciendo sufrir a él, porque no se puede dar de esa manera. Ahora, cuando tú empiezas a entender y a educarte y darte cuenta que el espíritu no ha muerto, que el espíritu sigue vivo porque es inmortal, entonces tú puedes contribuir a que él esté feliz y tú estés feliz. Pero así es que funciona la situación cuando es de encarnado a desencarnado. Ahora, vamos a ver otro importante. Desencarnado a desencarnado. Es posible entonces, Frank, que un espíritu que ya desencarnó pueda tener la influencia sobre otro desencarnado y obsesarlo. Vamos a ver lo que dice Kardec. Los espíritus que atormentan, espíritus son espíritus que atormentan espíritus son un drama que se desarrolla tanto en la tierra como en el plano espiritual, ¿verdad? En las sesiones de mediunidad es muy común en los medios tener contacto con entidades que se quejan de estar siendo perseguidos por verdugos invisibles. En la revista Espírita del mes de junio de 1860, en el artículo Conferencias Familiares Más allá de la tumba, Allan Kardec evoca al espíritu de la señora Duret y propone lo siguiente. Le pregunta a Kardec, ¿el espíritu que obsesó un medium en vida puede obsesarlo después de la muerte? Le preguntó a los espíritus. El espíritu dijo, respuesta, la muerte no libera al hombre de la obsesión de los malos espíritus. Es la figura de los demonios, atormentando a las almas sufridoras. Sí, esos espíritus los persiguen después de la muerte y les causan sufrimientos horribles, porque el espíritu atormentado se siente en un brazo de que no se puede liberar.
Los sufrimientos que se tienen en el mundo espiritual son morales, no son físicos, son morales. Y una situación de obsesión que están envueltos las actitudes y los pensamientos y los deseos de espíritus que son imperfectos y puros, logran que esos espíritus sufran mucho más de lo que pudieran sufrir en el mundo espiritual. Entonces, estamos claros en el punto, ¿verdad? Yo tengo una experiencia personal, una experiencia vivida por mí, la tengo grabada en, en audio. Yo tengo el audio de esas sesiones en mi casa espírita, acá, cuando abrimos mi primera casa espírita, en grupo que estábamos, se manifestaron unos espíritus, 4 espíritus. Tengo los nombres de ellos, anotados en mi psicografía y mis cosas. Y entonces, de hecho, lo voy a incluir en mi libro, me parece que ya está incluido en mi libro que voy a publicar. Estos 4 espíritus, entre ellos había 2 hombres y 2 mujeres. Ellos se quejaban de que había un verdugo, que como dice aquí la descripción, de que ese verdugo los atormentaba y los tenía atados. ¿Y cómo es posible que un espíritu, eso fueron mis primeras preguntas y se las hice a mi director inmediatamente y me dijo, si eso es posible, que ese espíritu tenga ese poder. Y yo me enfrenté a ese espíritu, se llama Peter Taylor, me parece, Peter Taylor. Él se presentó y dijo, yo soy el as de la comarca, yo soy el que mando aquí, en esta casa. Teníamos esa casa encantada, donde hacíamos la sesión. Era una casa que yo iba a vender, estaba bien linda, habíamos preparado todo, estaba perfecta, tú sabes. Entonces yo ahí reunía a las personas lo que se vendía a la casa. Ahora la gente dice, ahora yo no voy a comprar una casa a Fran porque Fran lo que me vende es una casa encantada, ¿no? Te la vendemos con garantía. Eso, está garantizado que se fueron. Y lo interesante del caso es que en ese mismo tiempo que yo tuve esa situación ahí, unas calles más adelante vino un programa muy conocido en Estados Unidos, estaban haciendo esa gente que se dedica a buscar fantasmas y grabando todas esas cosas, cuando había unos espíritus que estaban metidos en esa casa, como 2 calles más abajo de lo que ellos estaban. Y eso está donde quiera hay espíritu. Pero ese espíritu, Peter Taylor, nos dijo a nosotros de que él era el dueño de ellos. ¿Y por qué tú los tienes atados? Se le preguntó. Y él dijo, no, porque yo soy malo. Esa era la justificación que él tenía siempre. Yo he matado mujeres, niños. Él se sentía malo. Es más, en cierta manera justificado. Y como justificado, él dice, yo voy a ser malo y seguiré siendo malo en el mundo espiritual. Y como consecuencia de eso, cogió esos 4 espíritus y los tenía aterrados. Cuando se habló con esos espíritus, los espíritus presentaban un lloriqueo inmenso. Y que viene por ahí y nos tiene atados y no nos quiere soltar. Ellos estaban aterrorizados. Para mí fue una experiencia, wow, ¿qué es esto? Todo eso en el mundo espiritual es así. Peter Taylor, estuvimos trabajando con él casi 6 meses. En ese tiempo yo no estaba tampoco muy enfocado en cómo sacarlo y decirle que se fuera, pero lo fuimos educando. Como la clase era en educación y no era a propósito de hacer sesiones, sino de educar, todos se educaron, todos. Al cabo del tiempo llegó el momento que yo lo enfrenté. Vamos a hablar sobre, ya te tienes que ir de aquí. Porque hizo maldades. E incluso atentó sobre la vida de una de las personas en varias ocasiones. Estaba trepado en la escalera y le movía la escalera para que se cayera. En un día llegamos y estaba esa casa llena de arena de mar. Aquí no hay mar, por aquí, lo que hay es un lago. Por las ventanas, los conductos de aire acondicionado, que en esas casas son por debajo, porque vienen desde el basement, ¿verdad? Entonces, tuvimos que coger casi palas para sacar la arena que estaba allí dentro de las alfombras y de todo. Limpiar eso impecablemente. Porque él se encarga, aquí no van a vivir nadie. Él quería que esa casa era de él. Y tuvimos varios episodios. Me robaban los, los enseres que se ponían nuevos, el aire acondicionado. Fue un caos, eso. Pero lo logramos sacar con pertinencia, ¿no? Y en las sesiones, cuando él le hablaba a uno de los medios, pues yo tenía la información también. Un día no quería hablar conmigo. No, yo no quiero hablar contigo. Bien irrespetuoso. Pero hablaba con el otro medio y yo sabía lo que le estaba diciendo. Pero llegamos al punto de Peter, llevarlo al punto de, mira, Peter, ¿por qué los tienes atados? No, porque yo soy malo, esa era la justificación. Entonces a mí se me ocurrió decir, ¿y dónde está tu mamá? Parece que el espíritu me dijo, dile dónde está la mamá. Bien. Entonces ahí como que se quedó, mi mamá está allá.
¿Y tú la puedes ver? Sí, pero no la puedo alcanzar. ¿Y por qué? Hay una luz alrededor de ella, dijo él, la descripción de él. Y tú puedes llegar allí. Entonces él, muy incrédulo, dice, ¿cómo? Si yo he sido malo, yo he matado niños, yo he matado mujeres. O sea, había sido una persona en un tiempo pasado bien malito, tú sabes. Entonces, porque si tú te arrepientes y no me mientes más, yo estoy seguro que tú vas a llegar allí. ¿Sabes lo que hizo? ¡Fum! Se fue. De momento esa ráfaga se fue del ambiente. Se fue como molesto, pero se fue como preocupado de qué pasaba. Y cuando se fue, dejó un dolor de cabeza en algunas de las personas en el medio. Y yo inmediatamente fui, le di un pase magnético y se fue el dolor de cabeza. Ese dolor de cabeza me lo había inducido a mí en un día que yo pasé para mirar la casa si estaba bien por fuera. Yo sentí ese dolor de cabeza de momento, no sabía qué era. Entonces cuando salí, el dolor de cabeza se fue. Pero entonces mi mente decía, es de ahí que viene el dolor de cabeza que me dio. Cuando eso le dio a mi amigo, yo sin pensarlo fui, le impuse la mano y lo magneticé y se le fue el dolor de cabeza. Porque cuando él se fue, en ese momento que se fue, yo estoy haciendo esta explicación para que usted entienda cómo funciona el mundo espiritual, una experiencia que yo tuve. Usted la quiere creer, pero yo tengo evidencia ¿cómo se llama? Por grabada, y tengo evidencia de las personas que estaban allí. Entonces, cuando yo le puse la mano, le di pasamento y inmediatamente se fue el dolor de cabeza y él se restableció. Pues Peter al otro día, ese día, el dueño de la casa, que era el medium, estaba encima de la casa arreglando algo que él había dañado, ese espíritu. Y le dije, Peter, ¿por qué tú no haces lo que dice Frank? Y tú no permites que tú te vayas a encontrar con tu mamá. La peló a esa parte. O sea, el espíritu de ellos, el medio se dio cuenta que por ahí era que teníamos que atacarlo. Entonces me dijo, el, tengo que recordarme, van 4 años de esto, de que si fue en ese mismo momento o el día siguiente o el antes, la cuestión fue que antes que él se desapareciera, de que yo no pudiera hablar más con él, yo le dije, pero antes de que tú te puedas surgir allá arriba, te tienes que arrepentir, pero tienes que soltar a los que están ahí amarrados. No los puedes soltar, no los puedes dejar amarrados. Ahora me acuerdo. Entonces él fue, yo vi la espalda de él cuando fue caminando y los desató. Y los que estaban allí atados, esos 4 espíritus, que sabemos los nombres y todo, no se despidieron. Salieron despavoritos y se fueron y se desaparecieron. A mí el director de mi escuela me dijo, Frank, eso funciona así. Muchas veces esos espíritus están y tan, ellos se van y no dan las gracias, ni tan siquiera, ellos siguen su camino. Ok, pero logré que lo soltara y entonces en ese momento él se fue corriendo. Y ahí fue donde entiendo que me parece que fue que pasó, porque Adolfo le dijo, ¿por qué no haces lo que Frank te dijo? Porque el episodio con Adolfo fue interesante, que él se comunicó inmediatamente con él se paró hacia un lado y de momento se desapareció. Nunca más supimos de él. Quiere decir que esto que te estoy diciendo es correcto, que yo, en el momento que yo le dije que se podía ir con la mamá, que desatara a los que estaban amarrados, yo lo vi literalmente, yo lo vi en mis ojos espirituales de que él lo estaba haciendo. Y que ¿cómo se llama? Ya no estaban lamentando, sino que se fueron corriendo. Y eso se desapareció. A eso es una gran experiencia que yo tuve de espíritu obsesor, ¿cómo se llama? Desencarnado con desencarnado. Y no tengo la menor duda que eso es así, a pesar de que Kardec da una referencia sobre eso. Ok, eso es de esa parte, ¿verdad? Entonces, de encarnado a encarnado, ¿cómo puede ser un obsesor espíritu encarnado tú con un espíritu de otra persona que está vida? Dice, personas obsesándose entre ellas existen en gran número. La obsesión entre vivos se puede manifestar a través de sentimientos de envidia, de pasión, deseos de poder, orgullo y odio, entre otros. Tenemos como ejemplo situaciones de relación interpersonal como el marido que limita la libertad de la esposa que somete al marido a sus caprichos, padres que se creen con derecho de limitar la libertad de sus hijos, pasiones que terminan en dramas dolorosos, pactos de suicidio, asesinatos. Usted que no crea que porque usted llegó al espiritismo y usted quiere imponerse con sus hijos y decirle que usted tiene que hacerse de esa manera, usted está actuando mal porque está violando el libre albedrío. En ese momento su espíritu no está correctamente actuando con su hijo. Entonces el hijo o la hija la maldice y no quiere saber de usted porque le quiere. Entonces hay que tratarlo diferente. Es un modo diferente de manejarlo. Con bondad y con amor se puede lograr. Pero cuando eso ocurre, ahí donde vienen las muertes pasionales, donde viene, por ejemplo, el marido que no quiere que la mujer se ponga calzones cortos y la cela hasta de la sombra, ¿ah? O esposas que abusan de sus caprichos con su marido. Esos son obsesiones que existen entre la pareja, en la familia.
en los mismos familiares nuestros, que ocurre de esa manera, con tu hermano que te desea, no te desea bien a ti, que desea en todo momento que tú no salgas adelante, no te ayuda. ¿No? Esos son, ¿cómo se llama? Comportamientos obsesivos que existen. Y eso es de encarnado a encarnado. Ahora, también existe lo que es auto-obsesión. O sea, tú mismo te puedes obsesionar. Yo te digo a ti, mira, rechaza eso. Y tú le haces caso omiso. Y sigues pensando en lo mismo. Y sigues trayendo el pensamiento. Entonces tú te obsesionas tú mismo. Dice, esta auto-obsesión, como ya vimos, la mente del enfermo se encuentra en una condición enferma, donde él se atormenta a sí mismo. Las causas de este tipo de obsesión residen en los problemas anímicos del paciente, o sea, en sus propios dramas personales, vividos en esta o en otras encarnaciones. Usted está solo, usted está sola, y usted entiende que usted es el ser más infeliz que hay en el mundo. Usted no puede quitarse solamente que nadie me quiere, y usted está obsesionado, porque eso usted se lo ha creído, y es de su propio drama personal. Usted se comporta de esa manera. Cuando llegan a mí, yo les digo, tienes que rechazar eso. Qué difícil se hace. Rechazar fácilmente decirle, ya yo sé lo que me va a decir, Frank. Una persona de noche me dijo que rechace eso específicamente. Porque en el momento en que tú logras tener ese control, ese espíritu que logra que tú pienses de esa manera se va. Pero tú te estás auto-obsesionando con lo que tú crees, con lo que tú piensas. Yo le dije a esta persona anoche, yo le pregunto a mi espíritu, ella me llama, yo noto una tristeza enorme en ella, enorme, 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 que se la ocasionan diferentes situaciones en su vida, sus nietos, unas situaciones que ella sufre de eso y muchos años que está sufriendo. Y yo sé que lo que está pasando es una obsesión, pero yo no le digo a ella que es una obsesión. Si me está viendo, pues yo quiero que sepa que estamos hablando de lo mismo, no te sientas mal, pero no quiero mencionar nombres, obviamente. Pero yo te dije anoche, por favor, un momento, vamos a parar. Time. Quiero que en los próximos minutos tú pienses solamente en lo que tú quisieras que fueran las cosas, que las cosas fueran de la manera que tú desearías. ¿Cuáles son? Defínela. Entonces se me iba por el lado, no, porque no, pero te estoy diciendo que tú me dediques un momento a que tú pienses que tú quisieras que pasara en esa relación. Y tú puedes ver la nieta, tú puedes ver tus hijos, que te quisiera la nuera. Entonces la llevé, como por ejemplo, decir que tú quisieras que te quisieran, que tú quisieras ver la nieta, que tú no tengas ningún problema, que tú ese pensamiento tú lo tengas, porque de ahí vamos a partir a eliminar esas cosas que te están ocasionando tanta tristeza. Es tiempo de que tú decirle, no, yo quiero pensar que esto se va a resolver. Yo quiero pensar que si voy a ir a la corte por la situación de la custodia, que sea lo más lógico y que sea lo más apropiado para el beneficio de las niñas y para mí propio. Y yo puedo entenderlo. En ese momento tú tienes control de tu vida y no es una obsesión. Tú estás con una fe razonada actuando en un problema que te atañe. Pero en el momento en que tú no haces eso y todo momento tú no rechazas nada de esos pensamientos y todo el tiempo te justifica de que no me quieren y de que es porque entonces siempre vas a estar ahí, nadie te puede sacar de eso, tú estás obsesionado. Y si tú no sales de eso, tú mismo vas a tener un problema. Eso es una auto-obsesión. Recomendación. Debemos empezar a que ni la soledad, ni el rechazo de los familiares, ni las malas situaciones que te han pasado, ni que perdiste el trabajo, que eso te obsesione a ti. En que venga una voz en tu mente y empiece a decir, tú no sirves para nada, entonces tú lo crees. Y al tú creértelo, ahí mismo abriste la puerta para que eso se creara una obsesión. Tanto tuya, que tú te la estás buscando, o como un espíritu que se aprovechó en el momento que vio la debilidad. O sea, no es raro que el hombre sea obsesor de sí mismo, dijo Alan Kardec. Mira qué interesante, Alan Kardec se expresa sobre estos términos. En Obras Póstumas, en el item número 58, él dice lo siguiente. No es raro que el hombre sea obsesor de sí mismo. Dice Alan Kardec en Obras Póstumas, en el item número 58. Ok, vamos a ver entonces otra. Con esto termino. Obsesión recíproca, que son situaciones de persecución en que los dos espíritus alimentan odio el uno contra el otro por el otro, o son esclavos de las mismas pasiones. Algunos casos pueden clasificarse como la de verdadera simbiosis, donde uno se alimenta de los desequilibrios del otro. Puede acontecer entre encarnados y desencarnados. O sea, que es una obsesión recíproca. Que lo mismo estás tú obsesionada y te creas esa obsesión, como el espíritu que te está tratando de obsesionar se obsesiona también con la situación contigo y se aferra a esa situación que tú tienes. O
sea, todas esas son las modalidades que pueden haber en la obsesión. ¿Con qué yo puedo concluir en esto? ¿Y qué yo puedo hacer, Frank? Sencillamente, empiezas a leer. No, no, no. Vamos a mirarme la cara. Vamos a ver la cara mía. ¿Qué es el primer paso? Hacer el bien. Dedicarte en cuerpo y alma a tu ser mejor hoy de lo que tú fuiste ayer. Esa es la clave. Ese es el caviar de hoy. Siempre, siempre tú vas a ser mejor hoy de lo que fuiste ayer. Y en tu mente tú vas a rechazar todo pensamiento que no esté conforme a lo que tú deseas de felicidad. Yo le decía a mi amiga anoche, piensa por favor en unos minutos, te quiero orientar, ¿qué tú te gustaría que esa situación que tú vivas fuera? ¿Qué tú desearías para tú ser feliz? Pues obviamente tú quieres que te quieran, tú quieres tener este acceso al niño, tú quieres tener todas las cosas positivas. Pues vamos a enfocarnos en eso. En tu mente tú dices, yo quiero eso. Eso es lo único que puede llegar a mi mente, ese pensamiento, que se logre esos objetivos. Y con eso tú puedes manejar muy bien el entender el mundo espiritual en términos obsesivos. Si tú te das cuenta que eso te está pasando, hay que orar por ti, darte pase magnético para que ese espíritu se libere y se vaya también y tú te tranquilices. Y esa es una gran ventaja que tienen los miércoles conmigo porque tú misma te lo puedes hacer. No tienes a nadie que lo haga, pues tú lo puedes. No hay excusa. ¿Sí? Este es el mensaje que estoy dando el día de hoy con relación a las diferentes clasificaciones, modalidades que pueden surgir en lo que es la obsesión. Yo espero que esta información te ayude y que lo puedas utilizar de base para tú entender en lo que tú estás envuelto en tu vida, en el drama de la vida que tú vives hoy. ¿Sí? Vamos a terminar este videito y si hay alguna pregunta sobre este tema, vamos a ver si hay alguna pregunta primero. Antes de cerrar el video, de las personas que están comunicadas. Ok, amigos, vamos a entrar entonces en lo que queremos hablar de fluidificar el agua. Es importante esta información porque yo deseo que ustedes tomen agua fluidificada todo el tiempo. Agua fluidificada no es otra cosa que tú le aplicas pases magnéticos a tu agüita para que el agua, con los fluidos de los buenos espíritus y los tuyos, entren en tu sistema y puedan lograr sanidades, tranquilizarte y magnetizarte adentro de ti y crear ese campo de fuerza que necesitamos para seguir viviendo. Nuestros pensamientos se mejoran y todas las cosas. Nunca he hablado sobre los chakras. No voy a hablar hoy porque quiero traer unas gráficas de cuáles son los 7 chakras que cada persona tiene, centros de fuerza, que cuando usted aplica los pases magnéticos le ayuda a que esos centros de fuerza tengan esa vitalidad que el fluido te puede dar. Vamos a circunscribirnos el día de hoy a lo que es el magnetismo en sí, y que ya yo he hablado sobre este tema en el tiempo pasado, ¿verdad? Yo le he hablado, hice esta grafiquita donde yo le expresé a ustedes, por ejemplo, ese es el brazo de Frank. Este es el brazo mío, ¿verdad? Más o menos. Y que ese brazo, si lo podemos ver desde este punto de vista, este es el sol que da luz, ¿verdad? Este es mi brazo. Y dentro del brazo tenemos unos factores como los factores hereditarios y los factores del DNA que cada ser humano tiene individual, ¿verdad? Eso está dentro de tu sistema, de tu cuerpo. Tú pones el brazo así, ¿verdad? Y dentro de tu cuerpo tú tienes tu DNA internamente, ¿verdad? Y tus factores hereditarios. Entonces, cuando tú le añades agua a tu sistema, tomas agua. Cuando tú tomas agua, esa agua, al ir moviéndose dentro de tu cuerpo, se crea un campo magnético. Eso lo dicen los espíritus, los científicos. No, tiene lógica, porque el agua tiene unas propiedades magnéticas increíbles. H2O, que son 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, te oxigena tu sistema dentro de ti
cuando tú le aplicas agua a tu sistema. El problema que tenemos los seres humanos es que no tomamos mucha agua, ¿verdad? Al no tomar mucha agua, nos afectamos. Yo recomiendo que tomen la cantidad de agua apropiada al peso que usted tiene. Yo he dado una fórmula sencilla que han dado los científicos. Si usted pesa, digamos, 160 libras, no kilos, sí, libras, usted divide eso entre 16 y le va a dar 10 vasos, como si fueran 10 vasos. Entonces son 8 onzas. ¿Esto que está aquí qué es? Esto es un jugo de vegetales. Este jugo de vegetales me da mis 400 miligramos de potasio cuando yo me tomo este juguito. Entonces yo le añado 400 más, en el caso mío, compro potasio, que son 99 miligramos, ¿verdad? 4 pastillitas. Diariamente yo debo tomar aproximadamente unos 800 miligramos, todo el mundo. Si tú le añades al agua que te tomas, esto es educación, lo que yo quiero hacer con ustedes. Ustedes lo pueden comparar en sentido de aceptarlo o no, pero yo lo estoy compartiendo con ustedes. Si yo a eso le añado al agua los rayos solares, que sería tomar sol una vez al día, 10 minutitos más o menos, más el agua que me consumo apropiadamente, la cantidad de vasos que necesito tomar, eso ocasiona que tu sistema por completo se cree un campo magnético y te dé energía. Los científicos hablan de que la energía del cuerpo es igual a agua, es igual a energía. Entonces, cuando le añades a esa energía, le añades lo que se llama potasio, agua, la luz solar y potasio. Y la luz no necesariamente tiene que ser la del sol, puede ser artificial. Se ha demostrado lo mismo. ¿Qué es lo que hace la luz? Lo que hace es que acelera el paso del agua internamente en tu sistema. Entonces, si esa agua que tú estás consumiendo, que yo te recomiendo que tú tomes, es agua fluidificada, magnetizada, pues las propiedades son mucho mejor. Búscate el item número 100, de 129, 130 y 131 del libro de los medium, te va a hablar claramente cómo son las condiciones de esa agua, que van por la voluntad, que se transmite por la mente, por los pensamientos. Y esa información ya nosotros la tenemos. Eso es cuando tú la aplicas los fluidos al agua. Ok, esa información en general, sabemos que la piel tiene lo que se llama, pues, tiene la carne, tiene la piel de la piel tuya, más tiene lo que se llama las proteínas y los aminoácidos. Las dos cosas bien importantes. ¿Cuáles son las proteínas? Que es lo que trae la condición de la carne. ¿Sabes? Cuando tú tienes la carne, tiene proteína y tiene también sales. Y las sales son lo que se llaman los aminoácidos, los cristales. La persona que me enseña esta situación a mí, que yo lo pude ver, dice, nosotros estamos constituidos un porciento bien alto de agua en nuestro cuerpo, ¿verdad? Si tú pones la mano así frente al sol, tú casi puedes ver el sol a través de la mano. ¿Y cómo es posible? Porque son cristales. Esos cristales es el aminoácido. Son los componentes que tienen a las células para poder vivir. Entonces, ahí iríamos al punto de lo que es las células que componen nuestro cuerpo. Esto es una información general. Yo no soy médico, ni pretendo serlo en ese sentido, pero usted lo puede conseguir también en el internet de esta manera, ¿verdad? Como yo lo hice. Aquí tiene la representación de lo que es una molécula, o sea, una célula de tu cuerpo, una célula. ¿Verdad? La célula normal, esta que está aquí, está constituida, la célula cerrada, ¿verdad? Y hay millones y millones de ellas unidas, así, todas esas cositas, y te hacen lo que es la carne y te hacen tu cuerpo, esas cosas. Están en su parte interior, tienen potasio. La K representa potasio. Y alrededor de cada una de esas células están los aminoácidos, que son las sales que yo dije, ¿verdad? Los cristales. Que son el aminoácido, son las sales que están alrededor de eso. Esto es una célula sana. Una célula sana significa que cuando tiene el potasio apropiado al día, esa célula tiene alrededor, está constituida por todo lo que son los aminoácidos, funciona muy bien en el cuerpo, pero cuando la célula está atrofiada, entonces el potasio, que es la K, que empieza a salirse de la célula, y es donde viene lo que se llama las células cancerosas, enfermedades que pueden ocasionar que eso ocurra. Entonces, cuando se sale el potasio, entran entonces dentro de la célula
las sales empiezan a entrar. Y ahí se crea un problema. Donde tú vas al médico y el médico te puede estar hablando de diferentes cosas con relación a eso. Y puede estar o no de acuerdo a lo que yo le voy a decir. Yo simplemente digo que debemos siempre tener, eh, pensando de que damos el calcio, el potasio suficiente y el agua y la luz solar para que nosotros podamos funcionar muy bien, en base a la cantidad de vasos que tú debes tomarte todos los días de agua. Empezamos diciendo que si pesa 160 libras, lo divide entre 16, eso te da 10 vasos de 8 onzas. 8 onzas por, por 10 vasos son 80 onzas. Pues tú sabes lo que son 80 onzas, pues tú lo divides las veces que te lo vas a tomar durante el día. Divide eso entre 4 y tú ves más o menos los vasos de 8 onzas que te debes tomar. Eso es sencillo. Si es en kilogramos, lo divide entre 7. Por ejemplo, 70 kilogramos, que es el equivalente a 160, lo divide entre 7 y ese 7 te va a dar 10 vasos también, ¿verdad? Te va a dar 10 vasos. Pues tú te tomas 10 vasos al día. A esa célula, entiendo yo que la razón diría que tú mantienes esa célula la mantienes sana, porque le está bien diminuto y eso es bien complicado en el sentido de que puede haber malas interpretaciones para esto. Si usted tiene alguna situación como eso, debe ir al médico, no coja estos consejos. Estos consejos es para una persona que no tiene problemas, que entiende que no tiene problemas. Nunca jamás de lo que yo presento voy en contra de lo que los médicos dicen y recomiendan. Eso está, y lo tengo aquí grabado para que esté claro que esa es mi posición. Ok, esa es la información que yo le quiero dar en términos de cómo funciona el agua dentro de tu cuerpo. Ahora, si tú le metes agua ahí, que es agua fluidificada, pues te aseguro que los resultados son mucho mejores. Y te hacen ver más joven. Mira como yo, que me veo como un nene de 15. Te quisiera yo, ¿verdad? Y Laura. Ay, bendito sea Dios. Ok, esto es más o menos una información inicial. Vamos a ver fluidificar el agua. Aquí tengo mi vasito de agua. Ven que tiene burbujitas. No sé si usted la ve, vamos a ver. Tiene como burbujitas adentro, ¿verdad? Hemos hecho un análisis que cuando hacemos la fluidificación, a ver si la puedo hacer de alguna manera. Bueno, cuando hacemos la fluidificación, a los 2 días o 3 días se organizan las moléculas. Eso pasa en nuestro cuerpo. Eso lo dicen médicos que son espiritistas, que han escrito sobre eso. De que el alma, las moléculas tienen un tipo de sensibilidad, de cuando tú le hablas cosas bonitas, ellas reaccionan a eso. Le hablas cosas malas, reaccionan negativamente. Cuando le das pase magnético, imagínate, eso se pone ahí bien saludable para tu salud. Bien saludable para tu salud. Te quiero mencionar estas cosas porque este recurso de fluidificar el agua es bien importante. Cuando usted está solo o no está cerca de una casa espírita, y la casa no hay nadie que le ayude ni sepa del espiritismo. Pues por lo menos esto le acompaña a usted y los que lo están haciendo lo hacen en su casa muy bien. No tienen ningún marullo, no, que si el péndulo, que muchos espiritistas, no, que el péndulo que usted está utilizando, que eso no es espiritismo. Y claro que no, eso no está en el espiritismo, no van a aparecer en los libros, nunca lo mencionaron, pero se ha descubierto que cuando tú pones el péndulo y se mueve a favor de la manecilla del reloj, identifica que hay magnetismo, lo mide y por eso que me funciona. No es para adivinar, no es para ponerlo ahí y decir, no, que usted tiene un cáncer. No, 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 nunca jamás verán en mí que yo haya dicho eso en ninguno de mis videos. No recomiendo eso para ningún otro propósito que no sea científicamente medir el fluido que ha entrado en ese fluido, o una persona que tú la pongas, tú le pones el péndulo, verifica y ya. Es una cosa sencilla. Eso no tiene que ver nada ni con adivinación, ni con chantería, ni nada de eso. O sea, ni es sacramental. Es más, usted si le crea mucho marullo, no lo use. Eso yo lo hago para las personas que quieren usar y que lo usan y que no tienen ningún otro interés que no sea en el aprendizaje del espiritismo, de lo que yo enseño. Ok, ya eso lo saben. Vamos a ver lo que esta agüita que está aquí, cómo se comporta con el péndulo sin haberle pasado ni puesto ningún tipo de magnetismo. O sea, yo no he aplicado a esa agua nada. Esa agua está ahí, con mi péndulo, lo, ¿cómo se llama? Lo normalizo. Vamos a ver si separo entonces un poquito aquí. Para que se vea cuando yo dispongo
Vamos a poner un poquito más para atrás entonces, aquí, para que no haya ningún problema. Aquí, ¿no? Vamos entonces a abrir un poco más la cámara, que lo hago de esta manera, ok. Entonces pongo el péndulo, lo normalizo, lo pego a las paredes del vaso en este caso, para que se normalice, está en caída libre, no lo muevo, él se queda intacto, se queda ahí sin moverse, ¿verdad? Si yo lo quisiera mover, le doy arriba, no se mueve, como va a moverse ahorita cuando yo le dé, ya ella le haya dado el paso, ¿okay? Quiere decir que el péndulo no tiene ninguna función que no sea medir lo que hay dentro del agua, cuando se le aplica el pase magnético o a la persona. Yo no voy a discutir con nadie que me ponga comentarios soeces en estos videos, porque no estamos hablando, no hay conocimiento, hay ignorancia de lo que se pretende. Entonces la primera que vamos a hacer es, Laura, si Laura estuviera aquí, Laura, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La primera cosa, orar a Dios, pedir permiso a Dios. Publiqué nuevamente el artículo de pedir permiso a Dios. ¿Lo vieron? Está colocado en mi muro. Y es para que se sepa que pedirle permiso a Dios es apropiado, es correcto y es lo que se espera que nosotros hagamos con todas las cosas que son espirituales. Yo soy muy, en ese sentido, soy muy respetuoso de que Dios es el que está en el asunto y yo le pido permiso a Él. No tengo por qué ir ni a una imagen de yeso ni a nada, ni ninguna figura. Yo voy a Dios. Toda mi comunicación es con Dios. Dios amado, en este momento vengo ante tu presencia en humildad y con fe razonada para decirte que deseo que me des de tus fluidos a través de de los buenos espíritus que tú comisiones y que vengan hacia mí y compartan esos fluidos conmigo y yo a la misma vez lo aplique al agua y me lo aplique a mi persona para que yo pueda tener magnetización el día de hoy. Y te doy gracias por esas cosas, como siempre, que así sea. Y así es. Ya tenemos el permiso de Dios, lo asumimos, porque esas son las reglas. ¿Cuáles son las reglas, Frank? Sencillamente, tú tienes libre albedrío. Dios tiene libre albedrío. Los espíritus que van a traer los fluidos tienen libre albedrío. Y si yo tengo libre albedrío y yo no he decidido que vengan los fluidos, no van a venir. Por lo tanto, yo tengo libre albedrío y yo decido que vengan los fluidos y te pido permiso, Dios. Y Dios decide mandarte los fluidos porque es el propósito de Él, porque eso nos ayuda y es para el beneficio y adelantamiento de nuestras almas. Entonces vienen los espíritus corriendo a raudales ahí, corriendo ahí como caballos y derraman esos fluidos aquí. Entonces yo vengo los pido en este momento, fluidos hermosos que vienen. Tú no los ves, yo tampoco. No le ponga ahí. A ver lo que ese señor me presenta, no se ven. Se sienten. Sienten. Entonces yo uno mis brazos, positivo y negativo, y voy a disparar. A liberar esos fluidos que están dentro de mí con los míos y con los que me están donando los fluidos, los espíritus. ¿Okay? Si tienes dudas sobre eso, envíame un email y yo te contesto a ti personalmente. ¿Está bien? Siempre froto mis manos, recibo mi fluido, cruzo mis brazos y disparo. 1, 2, 3. Recibo mis fluidos junto a los míos. Eso se siente ese fluido dentro de ti que sale. 1, 2, 3. Siempre lo hago 3 veces. Yo lo puedo hacer más o menos. Pero recibo mi fluido. 1, 2, 3. Manos cruzadas. No se toca el objeto, ni la persona, ni tú mismo tampoco. Y en tu mente estás pensando que está fluyendo. Eso es importante, porque yo te puedo magnetizar esa agua sin dar los disparos. Yo me quedo aquí sentado y yo puedo magnetizarla. ¿Dónde está eso? En el libro de los medios, ahí está el número 129, 130 y 131. Tengo sustento espiritual, sustento de la codificación, en ese sentido. Pero no es el propósito, porque yo necesito darle pases magnéticos a eso, de la manera que lo estoy haciendo. Y cuando yo cruzo los brazos, mano derecha, mano derecha y mano izquierda, asumo que mano derecha tiene positivo y la izquierda es negativo. Cuando lo uno hay un cortocircuito. Al haber el cortocircuito se dispara. Cuando yo disparo, uno, disparo, disparo. Y entonces fluye el fluido magnético. En términos físicos, el magnetismo va perpendicular al paso de la electricidad. Un ejemplo. Yo tengo aquí un cable, un pedazo de metal. Le uno un cable positivo y uno negativo y en un generador genero energía.
pero electricidad. Vamos a suponer que la estoy generando en esta manera, hacia esa dirección, hacia allá, hacia acá, fuera de Fran, fuera de Fran. Entonces, si yo voy a dar el pase magnético, debo darlo en forma circular a favor de la manecilla de reloj. ¿Por qué eso es así? Es bien importante esto que lo sepan los que son científicos. Porque cuando tú haces a favor de la manecilla de reloj, el vector de inducción va perpendicular al plano del magnetismo. Cuando tú vienes y haces esto, le pones cable alrededor de ese cable, de ese rod o de ese pedazo de metal que tú le estás aplicando electricidad para que se induzca la electricidad y se vaya el campo magnético, se crea un campo magnético, que es lo que quiero, un campo magnético, se crea, igual que cuando el agua entra en tu sistema, se crea un campo magnético. Se usa la mano derecha, la regla de la mano derecha, siempre la mano derecha. La mano derecha dice que cuando tú vas en esta dirección, ¿hacia dónde va el campo magnético? Quiere decir que cuando yo le doy a esto aquí, va para allá, para mí, en este caso. Pero como yo lo que quiero es que sea hacia afuera, que puse esa como condición, yo quiero añadirle positivo y negativo, que me fluya la electricidad hacia afuera de mí, que sería en esta dirección, hacia allá. Y si yo hago esto, el vector dice que va hacia mí, pues entonces yo tengo que virarlo. Cuando yo lo hago así, ¿a dónde va el magnetismo? Para allá. Se transfiere el magnetismo hacia allá, la dirección de la electricidad. ¿Hay problema con eso? Quiere decir que si yo doy el pase magnético a favor de la manecilla del reloj, ¿qué pasa con el vector de inducción? Perpendicular al plano. Al ir al perpendicular, cuando yo hago este paso, se induce magnetismo. Ah, no, que en las casas espíritas en Brasil, en ningún sitio eso se hace, eso es la primera vez que ese señor lo dice. Bueno, pues búsquese de los científicos que son espiritistas y pregúntenle si eso es correcto o no. Pues yo me voy a las personas que no son, que quieren aprender, pues yo le doy esto. Pase a favor de la manecilla de reloj circular, va hacia abajo a donde yo quiero, que es al agua. Si lo hiciera al revés, o sea, al revés de la manecilla de reloj, ¿qué pasa? Es así, ¿verdad? Es así. ¿Dónde va el magnetismo? Hacia arriba, ¿verdad? Pero como yo lo estoy haciendo así, va hacia abajo, que es a favor de la manecilla de reloj, ¿cierto? ¡Eh! Gracias, Kardec. Gracias. Eso se le dijeron al espíritu de Kardec. Después los científicos empezaron a vacilar con eso. Ok, quiere decir que yo estoy dando ese pase magnético, el final que voy a dar va a ser de esa manera y va a inducir hacia abajo. Yo recomiendo a las casas espíritas que no lo hacen, que no lo hacen de esa manera, que lo hagan. Que aprendan de que cuando van a hacer los pasos magnéticos transversales o van a dispersar, perfecto, pero cuando van a aplicar los pases, si no cruzan las manos porque no creen en lo que yo digo, cuando lo hacen, lo deben hacer a favor de manecilla de reloj. Manecilla de reloj, porque en el momento que hacen eso, mira dónde va la dirección del fluido. Hacia la persona. Cuando vas a favor de la manecilla de reloj. Pero si vas en contra de la manecilla de reloj, ¿qué va? Hacia adentro, hacia afuera. O sea, perdona. Si vas a favor de la manecilla de reloj, que es este movimiento, que este movimiento es así, que es así, ¿verdad? Manecilla de reloj, que es así, así. Te ve el vector de ahí, por ahí que va el magnetismo. Ahí eso que hace función el magnetismo, ¿ok? Siempre a favor de la manecilla de reloj. Pero si lo haces en contra o no te da la importancia, puede ser que lo esté dando hacia arriba, entonces se va para arriba y se pierde. Entonces no estás haciendo nada. En términos de magnetismo, así que funciona. Mano derecha, siempre. Ok, ya le di los pasos magnéticos cruzados al agua. Ay, qué lindo lo que recibí. Ahora tengo para mí. Ahora voy a recibir para mí. Ay, qué bello. Gracias. Gracias, gracias. Estoy recibiendo mis fluidos. Cruzo mis brazos y en vez de disparar hacia afuera, voy hacia mí. 1, 2, 3. Eso es tan sencillo que un niño de 5 años lo hace. Yo tengo una niña de 5 años que lo hace. No tienes por qué tener temor, ni que te vas a quemar, ni que te va a dar un corrientazo. No, esto es lógica, una lógica espiritual. Frota tus brazos, recibe tu fluido, cruce los brazos en el sentido mío. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siempre disparando hacia ti y tú sientes eso bien lindo. Porque tú puedes decir, ay, pero es que tú te vas a dar pase tú mismo con tus propios fluidos. Eso es lo que está en tu mente, ¿verdad? Te leí la mente, ¿verdad?
Pero es que no estamos hablando solamente de mis fluidos, estamos hablando de los fluidos que vienen de los espíritus que vinieron por la oración que hice, ¿cierto? Entonces yo estoy dándole paso a que esos fluidos que vinieron, ay, qué bello, vengan y que se emprenden en mí y me ayuden, porque no tengo nadie que lo haga. No hay una casa espírita que lo haga, y hay casas espíritas que nunca lo hacen. Entonces, pues entonces tú tienes ese beneficio, úsalo. Eso es un beneficio tuyo, échatelo en el bolsillo, de calladito, 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 que nadie se entere, como hizo Jesús cuando hizo en la transfiguración, que le dijo después a los discípulos, no le diga a nadie que se apareció aquí Pedro y perdón, Moisés y Elías. Pero eso era como decirle a ellos, dilo, vayan y digan en el estadio. Qué bello, siento felicidad y lo quiero transmitir contigo. Ese es el primer paso. Segundo paso es de, ¿cómo se llama? De, quiero usar una palabra lo más correcta, de no de separación, de dispersar. Yo voy a dispersar los fluidos que están en exceso, porque cuando llegaron los buenos, sacaron los malos y los malos están ahí esperando, pues entonces yo los saco. No, pues entonces ustedes se van. Sin tocar el agua, ni el objeto, ni a la persona. Va pasando así bien cerquita. Y lo mismo lo hago conmigo. Y eso se va. De ahí ya no hay, lo que hay son buenos fluidos. Esos fluidos ahora que hay transversalmente hay que aplicarlo. ¿Qué ocurre? Perpendicular. Cuando, le pasa, das ese pase y se induce el, el magnetismo y se asienta donde yo quiero. Qué bello, ¿verdad? Y lo mismo lo hago conmigo. Ya tenemos los tres pasos primero. En esos dos pasos que tuvimos primero de dispersar y el otro de aplomar, que es el transversal, simplemente hicimos eso con el fluido que ya estaba. Ahora vamos al cuarto, que es el que yo utilizo, que es el magneto, y ese recibimos fluido. Vienen los fluidos, los recibimos, lo que me envió Dios, Papito Dios, por medio de los espíritus, los recibo. Siente felicidad, yo siento felicidad. Estoy diciendo esto, tengo mucha felicidad. Yo no sé si tú lo estás sintiendo allá también. Pero viene, entonces, mano derecha, mano izquierda es el negativo, mano derecha a favor de la manecilla del reloj, acuérdense, a favor. ¿Y por qué, Fran? Porque se induce el magnetismo en la dirección en que tú des el pase. Si lo das a favor de la manecilla del reloj, es como si estuvieras dándolo así. ¿Y por qué yo digo eso que es mandándolo así? Porque te dije ahorita que si a esto se le pone positivo y negativo un cable, un generador, le empieza a pasar la electricidad. Cuando tú le pones perdón, cuando le pones ahí esos cables alrededor de eso enrollados, se hace una bobina y se crea un campo magnético. Y por eso es que usted ve que hay unos imanes gigantes que vienen y cogen hasta carros, porque está surgiendo eso, la electricidad está pasando y el campo magnético que se va generando por la dirección del vector de inducción, pues entonces te crea el imán y todos esos materiales que son inductivos, que son de metal, tienen un lado positivo y negativo. Siempre, siempre, como quiera que tú lo partes. Es como si tú quisieras una culebra, la corta, y la corta en pedacitos y ves que se siguen moviéndose los pedacitos aunque no tengan la cabeza. Porque es lo mismo, funciona igual en ese sentido, en lo que es el magnetismo. Eso está probado por los imanes y las cosas. Si a usted le interesa ese tema, va al internet y va a ver un montón de gráficas de eso. Quiere decir que le vamos a dar el pase magnético a favor de la manecilla de reloj. Simplemente no te rompa la cabeza. Simplemente, ¿cómo va la manecilla? Si yo pusiera un reloj ahí, ¿cómo se mueve el reloj? ¿Así? Ok, pues así que voy a dar el paso. Recibo fluido y los aplico. Recibo fluido y los aplico. Recibo fluido y me los aplico. Recibo fluido, aplico. Bello. Se siente muy bien. Vertilicia, ¿cómo se siente? No, ya, ¿cómo se siente? Yo no sé si Vertilicia lo hace, pero ya, cómo tú lo sientes? ¿Verdad que se siente eso? Ok, ¿qué más voy a hacer con esto? Ya tengo esto, ya. Ok, vamos a medirlo, el péndulo. ¿Qué pasó? Si hubo transferencia de fluido. El mismo péndulo,
se pone encima del agua. Lo deja en caída libre. Y él mismo se mueve. La persona que puede cogerme con un microscopio, como sea mi de eso, podría empezar a estar moviendo la mano, ok, pero mira cómo funciona, ¿verdad? Pero si yo le diera la mano, que yo le diera aquí, así, a ver si se mueve. Él se mueve en un momento dado, pero se para porque no hay más inducción. Lo lindo de esto es que en caída libre, él mismo se mueve. Y si lo dejo, se da una vuelta completa ahí. O sea, que yo eso, no hay duda de que eso funciona. Y es la manera que ustedes pueden ver. Esta agua ya está fluidificada. Se puede tomar. ¿Alguna duda con relación a esos términos de fluidificar el agua? Y usted mismo, eso mismo usted se lo hace a un niño, a una persona. Si tiene marcapaso, no tengo evidencia que eso le haya hecho mal a nadie. Porque lo que estamos induciendo aquí es fluido que está en el aire, que él lo tiene. El que tiene marcapaso, tiene marcapaso. Ahora, usted tiene una preocupación porque tiene marcapaso, no lo haga. Porque siempre va a aparecer alguien, no hagas eso, porque eso afecta al marcapaso. Es una decisión suya. Pero si tú me preguntas a mí, no tengo problemas con eso. Porque el marcapaso es un instrumento eléctrico, mecánico, que está ahí dentro y que siempre va a estar expuesto a cualquier fluido que esté alrededor tuyo. Es más, preocúpate mejor de que no haya nadie que tenga un mal fluido, una mala influencia, que los fluidos que sí vienen de los buenos espíritus, que es para la vida del ser humano. Por eso contesto a las personas que preguntan sobre eso. Esa es mi posición. Pero si usted tiene dudas, pues no lo haga. No lo use. No se necesita el péndulo. Aquí no es lo que estamos, el péndulo es lo que hace la diferencia. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es? El fluido, que donaron los fluidos, los espíritus y los tuyos. Y en la oración lo que todo el mundo manda para ir para acá. Y que como son, los fluidos tienen que venir con la misma ley de afinidad, lo bueno con lo bueno y lo malo con lo malo, no pueden venir de ustedes que me quieran enviar a mí un mal fluido, no van a llegar. Porque ese fluido está rechazado por los buenos. No se unen los buenos y los malos. No hay, es como el agua y el aceite. Por eso es que yo no le hago tanto énfasis, no que los fluidos malos no están aquí envueltos. Los mismos espíritus que tú le das un pase magnético salen corriendo, no pueden resistirlo. El mismo sonambulismo se induce inmediatamente que tú le das un pase magnético a la persona, se induce a que eso reaccione inmediatamente. Ese es el poder que eso tiene. Bueno, si hay alguna pregunta a este tema, con mucho gusto, voy a bastante adelantado en mi tema, me falta el tema del día de hoy, todavía no lo he discutido, de cómo progresa el espíritu, cómo el espiritismo puede ayudar al progreso de la humanidad. Así mismo, ya, gracias, que lo hace todo consistentemente. Qué bueno, Gabriela, qué linda experiencia, ¿verdad? Es bello. Eh, no tiene nadie que venirnos a decir, no, que eso no funciona. Sí, funciona. ¿Verdad, Gabriela, que funciona? Claro que funciona. Pero no es eso, es la felicidad que tú sientes, que tú te lo estás dando. Es como si tú estuvieras tú mismo atacando esas malicias. Tú mismo estás tomando agua fluidificada, te estás dando pases magnéticos tú mismo. Y tú te crees que esos malos pensamientos van a tener alguna raíz en tu mente, ¿no? Empiezan a salir y ya no llegas más. Las cosas tienen que cambiar. Ahora, la circunstancia de la vida lleva al punto donde nosotros tenemos marullos. Esos marullos son las consecuencias de nuestras propias situaciones personales, las circunstancias, las personas que nos rodean. Hay ocasiones que nosotros estamos pasando pruebas que le toca pasar a tu pareja. ¿Y por qué tengo yo que pasarla también? Pues tú estás unido en la situación y lo que a él le pasa te afecta a ti. Lo estás acompañando en muchas ocasiones. Es verdad. Muchas veces se acompaña a la otra persona. Posiblemente está determinado así para que tú puedas ayudar a esa otra persona que pase ese peldaño. Vamos a ver cuántas personas. Hay 30 personas conectadas hoy. Qué bueno. Saludos desde Chicago. Fran Montañez. La página Soy Espírita. Soy espírita. Yo soy espírita por convicción. Sí, no me escondo para decirlo. Me siento muy bien. Y yo quisiera que ustedes pensaran igual. Que ustedes se sintieran que el decirle a ustedes espiritista es verdad. Yo lo soy.
pero un espiritista de libre pensar libre albedrío. Le deseo el bien a los demás. Otros que hacen mal uso de ese nombre, ellos que sean responsables de eso. Pero no están autorizados. Lindo, el bello del espiritismo. Ok, personas que quieren conocer su espíritu director, hay 8. Uno no está listo, ok, te voy a preparar para que esté listo, lista. Okay. En esto yo no veo los nombres de las personas, yo no sé quiénes son los que contestan, yo solamente veo el resultado. Estamos en las redes sociales hace 4 años, estamos haciendo grupos de estudio a nivel mundial. Inicialmente yo creía, pues me lo habían dicho los espíritus, pero yo estaba ahí y empezamos a hacer grupitos, ya tenemos en diferentes partes, se están organizando eh, ¿cómo diría yo? Eh, no empezamos de 1 o 2, ya tenemos grupos en Arequipa, hay un grupo como de 15, ya están en un local, se están reuniendo, creo que me está diciendo mi amiga que me llame y me diga. Tengo a Patricia y a Cachorro que tienen un grupito donde ellos viven y están bien, bien contentos, bien felices. Qué bueno, aplaudo por eso, aplauso. Que haga su propio grupo. No se está hablando de una reunión mediúnica, de hacer manifestaciones, no. Esto es escuelita. Si le quieren llamar escuelita, yo digo escuelita, porque eso da en el mensaje, ¿no? Esto es una escuela de espírita. Cuando haya que hacer manejar las manifestaciones de espíritus que quieran manifestar, como me pasó a mí, inicialmente escuelita, pero después teníamos 4 mediums en un grupo tan pequeño, menos de 10 personas, 4 medios ya ahí, empezamos a tener la comunicación de los buenos espíritus. No solamente eso. Cuando llegábamos a la reunión ya los espíritus estaban esperando. Yo digo, que no se le ocurra a nadie llegar tarde porque ellos lo están mirando, los espíritus. Es lindo, es una experiencia hermosa, sin pedirlo, y vinieron los espíritus, nos acompañaban y nos protegían y nos daban mensajes y los mensajes eran verificados. Y entonces cuando la persona tenía alguna necesidad, pues se manejaba diferente, separado de todo el grupo, pero era para estudiar. Venían sanidades, ellos mismos venían a hacer sanidad. Yo le he dado el testimonio de uno de mis medios que estaban allí, que había tenido ese día un problema cogiendo como algo muy pesado y se le lastimó la pierna, de hecho la pierna derecha, porque yo estaba sentado en este lado y él estaba aquí, y entonces cuando vino el espíritu Helen, que nos estaba esperando antes que yo abriera la puerta, la reunión era a las 5 de la tarde, yo llegué, pero era a las 5 de la tarde, llegó una persona del grupo de Illinois a las 4:30 de la tarde, y entonces me llamó Frank, sí, voy para allá, a las 5 estoy allí. Ya a esa hora estaba el espíritu esperando. Y cuando llegamos, que yo entré y me dice, se me presentó y me dijo, que yo estoy aquí, me dijo Helen, ella se llama Helen, estoy aquí esperando por Adolfo. ¿Y por qué? Estoy esperando por él. Y cuando viene, llamo a Adolfo. Adolfo, ¿tú vienes por ahí? Sí, sí. Mira, que el espíritu me dijo que te está esperando. Y venía Adolfo para acá y nos sentamos, establecimos, pedimos permiso. Y bien lindo, bien hermoso. De momento se aparece Helen frente a nosotros. Y lo que estaban allí los medios y los medios, Adolfo y yo lo vi claramente. Ella se sonrió y lo primó sin dar mucha vuelta. Vino y cogió directamente a la pierna de Adolfo, se la levantó así. O sea, estamos hablando que la pierna de Adolfo fue levantada en el aire. Y yo lo vi, y él lo vi, y él lo vio, y él no sabía qué hacer. Porque ella sintió, yo le tiró la pierna, le pasó la mano y se la curó. La impresión que Adolfo tenía de esa experiencia con ese espíritu que vino con esa bondad, que lindo. Me emociona. Eso yo lo viví. Que al otro día yo hablé, Adolfo, ¿cómo está? Y Frank llorando todavía de alegría. Yo nunca me imaginaba tener una experiencia como esa, como el espíritu, como ese amor. Me cogió la pierna y me la enderezó. ¿Y qué fue lo que pasó en la pierna esa? Dicho también. Pues Frank, pues el día de ese mismo día yo tuve un accidente y no se lo dije a nadie. Y yo me puse a coger una cosa bien pesada que tenía que buscar uno de mis empleados y los empleados no vino y yo lo cogí. Y eso me dislocó la pierna derecha. Y cuando yo llegué, que ya me cogió así, yo dije, Dios mío, esa es la pierna que tengo mala. Se la levantó. ¿Y cuál es la moraleja de esto? Que ellos están ahí para ayudarnos. De que son buenos. Nos quieren proteger. Y fue una experiencia que yo no la puedo olvidar nunca jamás. Creo que tengo también una grabación
No me acuerdo si de ese efecto, porque eso fue tan rápido. Y cuando ella se presentó, y yo estoy aquí desde las 4:30, me dijo. Entonces el señor que estaba, y entonces me dijo, y Genaro estaba aquí, me dio por nombre y todo, que Genaro, que era la persona que llegaba, y Genaro se quería, y dije, ¿qué vera? Y él estaba al lado mío, ese espíritu, y estaba esperando, una mujer, y venía a sanar y esa mujer, ese espíritu, mujer, nos ayudó a nosotros tanto y tanto, porque en esa casa, además de que estaba este Peter Taylor y se fue, en esa casa había un espíritu bien entronizado en el medio de la casa, en la tierra, que tuvimos que presentarlo. Y Helen estuvo conmigo en el momento que fuimos. Pues, eso es una sesión especial para manejar una manifestación. Ese espíritu de 200 años no se quería ir. Y había sido ocasionado junto a Taylor, el otro que estaba, a los acontecimientos que está pasando en la casa. Y cuando nos cogimos de la mano, vamos a orar y vamos a pedir, aquello, vino un viento que nos quería llevar. Y Helen nos decía, tranquilo, nadie se. Y entonces yo vine enfrente a ese espíritu y le dije, tienes que irte. No es mañana, no es ahora mismo. No, porque yo llevo 200 años y, pero yo te quiero decir que en este momento tú te vas. Entonces se rió. La codificación habla que hecho se manifiestan de esa manera. Se me rió. Entonces yo dije, sí, te me estás riendo, ya yo sé que esa es la herramienta, o sea, ese es el método este de defensa que tú tienes, pero sabes que te tienes que ir. No puedes ir por encima de lo que te estoy diciendo. ¿Y sabe qué pasó? En ese momento se fue. No peleamos más con él. Ahora, antes de irse, hizo un jebulú, como un remolino en ese sitio ahí, que nos agarramos las manos, pero teníamos una fortaleza espiritual bien linda, pues estábamos compenetrados en el bien. Y no volvió más. Y de ahí en adelante, por eso que vendí esa casa sin ningún ese problema, con garantía. Vertilicia, con garantía de que no hay nada más nada de eso, ¿sabes? Ay, qué bello. Saludos a todos los que están ahí conectándose de una manera u otra con nosotros, las tabletas, en los teléfonos celulares, en diferentes partes. Este, hablándoles entonces, empecé hablándoles de los grupos de estudio, que lo pueden hacer, es libre de hacerlo, no se le cobra, no tienen que ser parte de Fran Montañina. Yo los ayudo, les doy mis recursos. Ustedes los miércoles, viernes y domingo pueden utilizar este espacio. Me dicen, Fran, danos una conferencia del alma. Lo hemos hecho con grupos que hay en Colombia ya formados. Este, en muchos de ellos, como en una parte inicial, pues no están muy coherentes todavía. O sea, van poquito a poco, pero van creciendo poco a poco y después me llaman y me dicen, mira, yo sí sé que hay grupos en Cayo Hueso, en la Florida, este, en California, en Colombia, varios grupos. En Venezuela están tratando de hacer uno en Caracas, Venezuela. Tengo en Chile, por seguro, en Perú, en Costa Rica, en Argentina, en España estamos haciendo unos grupos. Pero yo no llevo constancia de eso porque yo no tengo ningún interés con esos grupos, de crear, de que yo sea una organización. Yo lo que quiero es promover el espiritismo. Que entiendan que el espiritismo corre solo, que no le pertenece a nadie. Que mientras usted esté llevando lo que se llama la codificación o el mensaje espiritual de Jesús, usted está bien. No se me salga de eso porque entonces vienen otras influencias, entonces ya eso. Pero usted lo puede manejar. Y el grupo suyo, que no haya ningún interés económico. Y que no se malinterprete el interés económico en términos de sostener la organización. Si usted tiene un grupo o un lugar donde hay que pagar una renta y ustedes voluntariamente quieren reunirse ahí porque es muy chiquito, muy cómodo en el lugar donde lo están haciendo su casa, pues ustedes acuerdan eso. Pero ahí no hay ninguna consecuencia de que usted le esté pidiendo el diezmo a nadie, ni esté pidiendo ofrenda, no, porque el espiritismo es sin interés económico. Libro de los espíritus en Prolegómenos habla claramente que los espíritus buenos están donde no hay interés. No existe el interés. Y eso por eso que estaban al lado de Caldés. Caldés no tenía ningún interés. Pero Caldés también tenía sus necesidades. Porque él dejó todo lo que tenía que hacer, todo lo que él producía, él, algún tipo de sustento. Él le preguntó en 1856 al Espíritu de verdad, pero ven acá, y la parte material, como diciéndole, ¿y quién me va a sostener a mí? ¿Sabe lo que le dijo el Espíritu de verdad? Le dijo, nosotros sabemos que en el mundo la parte material es importante. No te preocupes. Nunca jamás Kardec habló de ninguna necesidad que pudiera tener hasta que él desencarnó. Todo fue suplido. O sea, que no,
¿no? Cuando hay un propósito no hay que estar buscando la manera de justificarlo porque cuando tú empiezas a cobrarle a las personas por la entrada o cobrarle por limpia, como ha habido casas en México, casas espíritas que no le llega a nadie, porque como no estás enfocado en la codificación, no estás enfocado en lo que es lo espiritual y no lo material, pues entonces cuando se encuentran solos en el medio del camino, hay que pagar esto, hay que pagar, y no llega la gente, entonces creen que entonces hay que sacar dinero de ahí. Yo estoy completamente tranquilo en mi mente en decirles a ustedes que no es cuestión económica. No nos debemos nunca constituir en mercaderes espirituales. No estamos para eso. No, que vender películas y vender esto. Yo preferiría que fuera una manera en que cada cual, si usted quiere comprar la película, allí la compre donde la vendan. ¿Ya? Pero estar justificando eso en los centros, entonces ya parece una cosa material. La gente me lo está diciendo. De Chile me están llamando personas que van con todo el interés de salirse de la religión, salirse de las cosas que le piden el diezmo, le piden todo ese tipo de cosas y enfocarse en lo espiritual. Y entonces lo primero que se encuentra, no, ya no vamos a estudiar el libro del Génesis, vamos a estudiar el libro no solar como estudio. Pero si no has estudiado ni la codificación, ninguno de los libros, y ahora brincas al libro de los solares, entonces, además de eso, vende los libros como si eso fuera el mundo espiritual. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no me voy a quedar callado con eso. Yo se lo digo a la persona para que el que lo oiga. Usted decide lo que usted quiera. Mi opinión es que son los pilares del espiritismo son los 5 libros. Y eso doy fe de que todas las veces que yo presento eso, y las personas espiritistas, amigos, que llegan al espiritismo por medio de lo que yo estoy enseñando, están leyendo los libros codificados. Y cada vez que lo leen encuentran cosas nuevas, lindas y hermosas. Nadie le puede pasar gato por liebre. Hola amigos, gracias por haber tenido la bondad de haber visto este video, que usted sacó su tiempo para este momento mirarlo. Este es el final de este video, pero yo quiero darle una exhortación. Este canal de YouTube, que está asignado a Soy Espírita, a mi nombre, Fran Montañez, yo deseo, si este video ha sido de mucha ayuda a usted espiritual y usted desea compartirlo con otras personas, se lo voy a agradecer. Nosotros no pedimos dinero, no tenemos ninguna intención en ese sentido, pero sí queremos llevar el mensaje del espiritismo al mundo entero. Me gustaría que pudieras por lo menos decirle a este video que te suscribas a este canal, para que de esa manera cada vez que yo hago un video, que lo está haciendo cada 2 días, usted pueda recibir las últimas, ¿cómo se llama? Los últimos videos que se van presentando. Eso es bien importante para mí porque así podemos ayudar a llevar el mundo este mensaje y que pueda penetrar en diferentes áreas. Puede copiar este video o puede copiar el link de este video, se lo puede facilitar a algún amigo que no conozca el espiritismo y que pueda tener una visión de lo que es el espiritismo. Tenemos diferentes temas. Específicamente en YouTube, aquí en el canal de YouTube, usted puede buscar la mayoría de los temas espirituales que a nosotros nos interesa, que es el espíritu, que es el alma, que es el mundo espiritual, que es la reencarnación, que es el alma inmortal. Todos esos temas ya están desarrollados, y simplemente usted coloca allí en la búsqueda, en la barra de arriba, pone, digamos que usted quiere hablar de los celos. ¿Cómo el espiritismo ve los celos? Pone celos y al lado pone la palabra soy espírita, separada, soy espírita. Inmediatamente le va a dar todas las opciones de los videos que yo he estado publicando de esos temas. Pero si va a Google directamente, que es lo que yo recomendaría, vaya a Google y te hace una búsqueda, el alma inmortal, por ejemplo, pone alma inmortal y le pone al lado soy espírita, ahí va a aparecer todos los artículos y también los videos que yo presento durante los últimos 4 años. Los primeros videos tenían sus problemas, pero hemos ido tratando de mejorarlo poco a poco a través del tiempo para ser más concisos en el mensaje. Los videos de Fran Montañez de esta divulgación son largos, los quiero preparar
Si ustedes vieron este video, tal vez tomó una hora, hora y media, pero son muy instructivos en términos de lo que a nosotros nos conviene para nuestra alma. Eso es lo único que yo pretendo con este terminal de este video, que ustedes compartan mi video, que se hagan parte de ser suscriptor, o sea, no sé la palabra, disculpen, tengo eso con el inglés y el español, llevo muchos años en Estados Unidos, sea una suscripción de mis videos, simplemente le da el botoncito y se suscribe. Y ahí pues entonces tenemos esa relación bien linda y bella, que yo quiero que se mantenga. Entonces, yo soy espiritista, yo llevo un mensaje espiritual, posiblemente conflige mucho con algunas personas que solamente ven la parte religiosa y no han querido ver otras cosas alrededor, pero el espiritismo es bello, el espiritismo es consolador y es el mensaje de Jesús. No soy brujo, no soy hechicero, como lo digo al final del video, claramente establecido, y no pido dinero, no soy mercader espiritual. No, mi propósito de que usted vea este video es que usted se canse o se entretenga. Hay gente que lo ve 2 y 3 veces, pero es para que tenga instrucción. Todo lo que yo presento en mis temas lo baso en lo que dijeron los espíritus a través de Allan Kardec, a partir de la publicación del libro de los espíritus. Este libro que está aquí, en 1857. ¿Okay? Si usted quiere seguir sabiendo, quiere tener más conocimiento de lo que es el espiritismo, pues le sugiero que me envíe un email a este email que estoy poniendo aquí. Se llama soyespirita1@gmail.com. Entonces, cuando yo tengo esa comunicación, yo me encargo de darle a usted entonces más instrucciones, de darle los libros gratuitos. Todos los libros que yo presento aquí son gratuitos. Todavía no he publicado de mis libros, que voy a hacerlo, pero no están relacionados con esta parte. Va a tener un site aparte, pero esto que está aquí va a ser todo gratuito. No se cobra dinero. Si a usted una persona le dice que por darle la misma información que supuestamente quieren que puedan dar de espiritual, de cómo conocer su espíritu protector y le dice a usted, deposíteme $400 en la cuenta, no lo haga. Nada que sea relacionado a la parte espiritual se puede cobrar. Y los que lo están haciendo con mucha desfachatez. $400, $500 que usted lo deposite, entonces se aprovechan de que usted tiene una necesidad espiritual y ellos hacen dinero y no les resuelven ningún problema. Usted mismo puede aprender a cómo manejar los espíritus, cómo conocer los espíritus, cómo hablar con ellos, cómo dialogar con ellos, sin tener que tener ese tipo de ataduras. ¿Okay? No se cobra dinero. El que le cobre dinero por algo espiritual, usted dice, no, está bien, gracias. Yo lo tengo gratis y el Señor me lo da gratis. Todos los libros son digitales. Usted los puede ver. Tengo los libros audiovisuales, espiritismo, el libro de por lo menos el libro de los espíritus y el libro de los medios lo tenemos ya disponible para usted, de gratis. Usted se beneficia de eso y después usted decide si los compra en carátula dura. ¿Okay? Ha hablado para ti, Fran Montañez. Es un verdadero honor que hayas visto mi video. Me siento más que privilegiado que hayas llegado hasta el final y que hayas soportado todo ese tiempo. Pero quiero enfatizar que cuando tenemos temas importantes los desarrollamos de esa manera. Muchas gracias y por darme el privilegio de poder llegar a sus casas. Esperamos que sea de beneficio a usted y que podamos mantener una relación linda y preciosa de ahora en adelante. Gracias. Las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad.
pierdas su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Te vuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Los espíritus dictaron el mensaje a Kardec y revelaron la verdad del amor de Dios, el Consolador. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed.
Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Te vuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Los espíritus dictaron el mensaje a Kardec y revelaron la verdad del amor de Dios, el Consolador. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo.
lamento desmedido pueden establecer lazos fluídicos bastante poderosos entre ambos. Casos entre padres e hijos, entre amantes, entre enemigos, situaciones que vuelven disputas por herencia, etcétera, ya fueron observados y clasificados como siendo entre encarnado y desencarnado. Quiere decir que si tú tienes esa situación con una persona que tú amaste, con un hermano que te robó la herencia, ese tipo de cosas, puede ser el dínamo, puede ser el motor que genere una obsesión en ese espíritu que está en el otro lado. Y no se le ayuda en nada. Porque cuando es una obsesión, estamos hablando de que es de espíritus malos, de comportamientos y pensamientos malos, ¿verdad? No estamos hablando de buenos espíritus y de buenos deseos. Entonces, pero ¿cómo es posible que entonces un amor posesivo puede hacerle daño al espíritu? Si yo lo que quiero es que esté conmigo, porque no te has dado cuenta que ya no va a estar contigo y que ese amor tan desmedido te está haciendo sufrir a ti y le está haciendo sufrir a él, porque no se puede dar de esa manera. Ahora, cuando tú empiezas a entender y educarte y darte cuenta que el espíritu no ha muerto, que el espíritu sigue vivo porque es inmortal, entonces tú puedes contribuir a que él esté feliz y tú estés feliz. Pero así es que funciona la situación cuando es de encarnado a desencarnado. Ahora, vamos a ver otro importante, desencarnado a desencarnado. Es posible entonces, Frank, que un espíritu que ya desencarnó pueda tener la influencia sobre otro desencarnado y obsesarlo. Vamos a ver lo que dice Kardec. Los espíritus que atormentan, espíritus que atormentan espíritus son un drama que se desarrolla tanto en la tierra como en el plano espiritual, ¿verdad? En las sesiones de mediunidad es muy común en los medios tener contacto con entidades que se quejan de estar siendo perseguidos por verdugos invisibles. En la revista Espírita del mes de junio de 1860, en el artículo Conferencias Familiares Más allá de la tumba, Allan Kardec evoca al espíritu de la señora Duret y propone lo siguiente. Le pregunta a Kardec, ¿el espíritu que obsesó un medium en vida puede obsesarlo después de la muerte? Le preguntó a los espíritus. El espíritu dijo, respuesta, la muerte no libera al hombre de la obsesión de los malos espíritus. Es la figura de los demonios, atormentando a las almas sufridoras. Sí, esos espíritus los persiguen después de la muerte y les causan sufrimientos horribles, porque el espíritu atormentado se siente en un brazo de que no se puede liberar. Los sufrimientos que se tienen en el mundo espiritual son morales, no son físicos, son morales. Y una situación de obsesión que están envueltos las actitudes y los pensamientos y los deseos de espíritus que son imperfectos y puros, logran que esos espíritus sufran mucho más de lo que pudieran sufrir en el mundo espiritual. Entonces, estamos claros en el punto, ¿verdad? Yo tengo una experiencia personal. Una experiencia vivida por mí, la tengo grabada en, en audio. Yo tengo el audio de esas sesiones en mi casa espírita, acá, cuando abrimos mi primera casa espírita. En grupo que estábamos, se manifestaron unos espíritus, 4 espíritus. Tengo los nombres de ellos. Estoy seteando aquí la canción de Omar, pero la voy a poner más adelante porque no quiero que se me confundan con el mensaje. Entonces vamos a salir de allá del monitor porque la gente se molesta con los mensajes que tenemos. Vamos a hablar en este momento de obsesión, tipos de obsesión. Hemos hablado exhaustivamente en los últimos años con qué es lo que ocasiona la obsesión. La obsesión es como consecuencia de lo que la descripción está en el libro de los mediums, escrito por Allan Kardec, este que está aquí, y habla claramente de lo que es una obsesión en el ítem número 237. Voy a ponerlo aquí para que lo voy a poner, si es posible, en subtítulos y usted lo pueda leer. Una obsesión siempre lo va a ocasionar un espíritu inferior, impuro, no un espíritu bueno. Eso es bien importante, porque usted, cuando yo le esté hablando de estos términos, pues ven acá, espérate, pero yo soy espíritu bueno o un espíritu malo. Vamos a hablar sobre eso. Cuando un espíritu es inferior en términos de conocimiento espiritual, son aquellos que tienen preponderantemente actitudes de egoísmo, orgullo,
materialismo, codicia, malos deseos, venganzas, todo ese tipo de cosas está relacionado. Cuando tú decides cambiar esos comportamientos a comportamientos mejores, comportamientos más sublimes, más nobles, en no desearle mal a nadie, en no trabajar solamente para ti, sino trabajar para los demás, que eso se llama bien común, en ese momento que tú empiezas a desplegar un comportamiento de bien común, que es el bien hacia tu semejante, lo que son los flagelos de orgullo y egoísmo, ya se están cancelando. Porque una persona orgullosa y egoísta no hace eso. Quiere decir que el comportamiento que vamos teniendo, en cierta manera o en todas las maneras posibles, hacen que tú te conviertas de un espíritu inferior e impuro a un espíritu conocedor, un espíritu bueno. ¿Okay? Y empiezas a trabajar por ahí, poquito a poco. Entonces tú puedes saber y puedes tener la convicción de que cuando tú vengas a reencarnar nuevamente en la próxima vida, tú vas a venir como un espíritu bueno, no como un espíritu malo. Hoy el espíritu malo porque está en el proceso, un espíritu inferior porque está en el proceso, pero en el momento en que tú empiezas a cambiar ese tipo ese orden en tu vida, que tú seas mejor hoy de lo que fuiste ayer, que mañana vas a ser mejor de lo que fuiste hoy, empiezas a atacar a esos flagelos y los vas dejando fuera. No quiere decir que se eliminan por completo inicialmente porque tú no eres perfecto, siempre van a estar ahí latentes. Esos comportamientos de egoísmo, orgullo, materialismo, ese tipo de cosas. Pero ya estamos caminando, ¿eh? Pero en ese proceso que tú llegas al espiritismo, al conocimiento y este tipo de cosas, tú te encuentras que tú estás obsesionado de una manera u otra. Tienes un mal espíritu, de un espíritu desencarnado, que está haciendo inferencia en tu interior para lograr en ti unos cambios. Molestarte, la mayoría, todo, el sentido común, o sea, el común denominador de todo es que quieren molestarte. ¿Por qué? Pueden ser espíritus obsesores que hoy, este es el segundo video del día de hoy, día 30 de julio 2013. Estamos happy, bailando happy ya. ¿Quieres unirte a mí en este programa de los miércoles, los viernes y los domingos a las 4 de la tarde, hora central de Estados Unidos? Es un honor para mí estar con ustedes. Mi nombre es Fran Montañez, yo soy espiritista por convicción. Estamos en el segundo video en este momento. Vamos a entrar en materia de la información que queremos el día de hoy ir trabajando y de las actividades de magnetizar el agua. Así que las personas que ya están, que tienen sus aguas allá en sus casas, cosas, tengan preparados para hacer esa actividad del agua. Vamos a dedicarle una introducción, unos minutos. Mientras tanto, quiero presentar
lo de la obsesión. Ustedes entraron hoy al blog, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Se encontraron con una pregunta y esa pregunta le está diciendo a ustedes, ¿puede un hombre obsesionar a un espíritu desencarnado o ya fallecido? Y he tenido las siguientes contestaciones. Sí, dijeron sí, que era posible que una persona en vida con un cuerpo que tenga un espíritu encarnado pueda obsesar a un espíritu ya fallecido o desencarnado. Eso, la contestación es correcta. Vamos a enfatizar sobre eso, cómo eso es posible. Se pudo haber cogido, se pudo haber apresado en vida, como debe ser, en justicia, se hubiese llevado a juicio y en un momento dado él podría haber cambiado su forma de pensar y no iba a tener esos mejores resultados que ahora mismo como espíritu, incidiendo en la mente de todos esos que son fanáticos. Bueno, pero no vamos a hablar de eso, no vinimos a hablar sobre eso. Pero así funciona el mundo espiritual. Entonces vienen cuatro opciones que pueden ocasionar, yo diría 6, que pueden ocasionar que nosotros nos ponga a pensar, ok, está bien, tú dices que la obsesión viene como consecuencia de que un espíritu viene y por su influencia puede tratar de tomar control en mi vida y me obsesiona, me hace sentir mal, me hace llorar muchísimo, me hace una obsesión de diferentes categorías, o simple, fascinante o subyugante. En eso hemos hablado y yo he posteado y he puesto la forma en que eso se maneja. Pero también puede haber una obsesión que existe entre un espíritu desencarnado a encarnado, que es el que sabemos, ¿no? Pero ahí puede ser el otro que es el del encarnado, que eres tú, con el desencarnado. ¿Y cómo puede surgir eso? Sencillo. Ahí está 934, 935 y 936 del libro de los espíritus te habla claramente de las aflicciones, ¿verdad? Eso aparece también en el libro del cielo y el infierno, perdón, el libro del Evangelio según el Espiritismo, cuando habla de lo que son las aflicciones. Los mismos términos. Pero ¿qué te dice ahí? Que si tú tienes un comportamiento o tú tienes una tristeza tan y tan fuerte y no la puedes controlar, el espíritu de la persona al cual tú tienes ese pesar, en el mundo espiritual se afecta. Y tú, tal vez sin saberlo, con la tristeza que tú demuestras en esta vida, por la pérdida de ese hijo, o esa hija, o ese esposo, o ese niño desaparecido, niña desaparecido, puedes lograr que obsesiones ese espíritu en el mundo espiritual. Y que ese espíritu en el mundo espiritual actúe obsesionado, influenciado por lo que tú le dices. Y dice claramente el ítem número 35 que tú tienes que entender que tus tristezas se convierten en las tristezas de ese espíritu que está desencarnado. Kardec tiene un ejemplo. Aunque esta situación obsesiva que estoy hablando de encarnado, desencarnado, no es muy común, yo diría que no es tanto, eso no son las palabras, es muy común, porque las personas que no conocen el espiritismo, que es el próximo tema que vamos a hablar, este es solamente el preámbulo, al no conocer el mundo espiritual ni cómo eso se maneja, esos comportamientos de tristeza se lo pasan al espíritu de su mamá o su hermano o lo que sea que está en el mundo espiritual. Y eso sí existen muchos y muchos. Y cuando la persona se da cuenta, no, espérate, que esto no es lo correcto, empieza a ayudar a ese espíritu y lo sana. Pero vamos, esta situación se observa en casos en los cuales personas encarnadas pueden ejercer sobre espíritus desencarnados una influencia magnética muy grande. Tales sucesos pueden ocurrir en ocasiones en que a alguien pierde a un ser querido y alimenta hacia él un amor posesivo. El deseo de quien está del lado material en permanecer ligado a aquel que partió y tú les hiciste un daño en esta vida y desencarnaron, y lo primero que hacen cuando llegan al mundo espiritual no miran para ningún lado, sino venir a desquitarse lo que no pudieron desquitarse y empiezan a incidir dentro de ti, de tu mente, porque tienen el poder de hacerlo, siempre y cuando tú se lo permitas. En el momento en que tú empiezas a aprender del espiritismo, lo primero que yo te digo es, ok, tú eres mejor hoy de lo que fuiste ayer, ¿eh? Ya empiezas a tener la ascendencia moral. Inmediatamente que venga el pensamiento, lo rechazas, lo detienes, paras cualquier acción de ese espíritu. Y si ese espíritu está acabando de desencarnar y viene a hacerte eso, no va a tener muchos recursos para ir contra ti, porque ya tú vas a estar en un nivel más alto que él. ¿Entiendes? Entonces ahí empieza la compasión también.
porque debe saber, bueno, si ese espíritu me quiere hacer tanto daño, yo no le quiero hacer daño a él. Entonces eso contrarresta inmediatamente la situación y neutralizas esa situación. Entonces ya tú puedes decir, yo puedo controlar mi obsesión. Puede ser una obsesión simple, que la hablamos estos días pasados, y establecimos claramente que la obsesión simple no es tan simple nada. Es una realidad que tenemos que manejarla. Lo único que hace una diferencia entre obsesión simple, obsesión fascinante y obsesión subyugante, dentro de esas tres, es que la obsesión simple, tú sabes lo que tú tienes y sabes con quién tú estás manejando y te estás preparando para eso, y que ese espíritu que ocasiona esa obsesión, que es persistente, hay que vencerlo. Y el último video, que creo que lo publico hoy o mañana, te dice a ti cómo tú vencer ese espíritu, pero tú tienes conciencia de eso, por eso se le llama simple. Ahora, cuando hay una fascinación, tú no te das cuenta. Cuando hay una subyugación, tú no te das cuenta, a menos que alguien te empiece a darte ayuda y tú empiezas a darte cuenta por los sufrimientos que tiene, yo quiero salir de esto, y empieza entonces a establecerte a ti, a darte cuenta de que lo puedes bloquear, de que tú puedes quitarte eso de tu vida, porque esa obsesión no puede manejar tu vida en contra de tu voluntad. Pero si tú no has llegado al punto de que la voluntad es importante, pues seguirás siendo presa de esos malos espíritus. Bueno, pero entonces estamos hablando que esa es la manera que se maneja esto, pero todo es espiritual, todo es mental, todo es en base a las condiciones de esos espíritus que no cambiaron en nada cuando desencarnaron. El hecho de estar en el mundo espiritual, ahora van a estar ahí, como dice la iglesia, te llevan a la iglesia y dicen, ay, que esté sentado allí a la diestra del Padre. Una persona que fue mala, que tuvo todas las oportunidades de hacerle mal a la humanidad, y tú le vas allí por darle un consuelo a la familia, y que esté sentado a la diestra del Padre. Eso es ignorancia, no saber cómo maneja el mundo espiritual, porque el espíritu de esa persona va a ser igual de malo y agresivo y lo más perverso en el mundo espiritual, y se va a comportar de tal manera en el mundo espiritual como lo hacía cuando tenía cuerpo. Y si tiene las intenciones de venir a desquitarse de aquello que le hicieron mal, lo va a hacer. ¿Ustedes creen que Bin Laden, cuando lo cogió a Estados Unidos, que en cuestión de unas 16 horas, yo diría, desde que lo cogieron, lo apresaron y lo sepultaron en el mar, pudieron quitarse de encima ese espíritu? Ese espíritu está en todo su apogeo en el mundo espiritual, y de hecho eso sigue en todas las personas que son adeptos a Al-Qaeda ese, porque él incide en ellos para lograr los objetivos que él tenía en vida. Y como no le dieron la oportunidad de arrepentirse ni nada, ni de ir a un juicio, pero se creyeron que con desaparecerlo del mapa, pues ya se resolvió el problema de Bin Laden. No. Eso pasa con el mundo espiritual. Pero ¿qué se pudo haber hecho, Fran? Pues